Antes de comenzar la historia, solo quiero que sepas que hay una respuesta del hijo de Ope a la publicación en medio de la historia, la cual explica mucho la situación. Así que, por favor, mira toda la historia para entender que lo que hizo Ope estuvo realmente mal. Arruiné mi familia perfecta cuando mi esposo me atrapó engañándolo con mi jefe y fue encarcelado por agresión. Mis hijos me odian. Soy una persona egoísta. Al menos eso es lo que me repito constantemente, casi todas las noches, cuando escucho el silencio en mi hogar. Mis hijos no están aquí. Mi ex esposo me odia con razón. Mi familia inmediata está dividida, y nunca dejé de odiarme por lo que hice. Mi acto egoísta ocurrió en 2015. Acababa de cumplir 39 años y admito que di por sentado a mi ex esposo. Mi ex siempre me decía que era hermosa a diario, siempre quería tener relaciones, siempre me cuidaba y me trataba como su igual. Nunca me trató como una reina o una princesa, yo era su compañera. Llevábamos casados 20 años en ese momento, éramos novios desde la secundaria, el uno y único del otro, y se sentía bien. Mi familia lo amaba. Mi hermano lo admiraba y mi ex lo ayudó en muchas situaciones difíciles. Mi ex era la persona a la que la gente llamaba cuando tenía problemas y él los ayudaba. Era un buen hombre. A lo largo de los años, le di 2 hijos testarudos. En ese momento, tenían 18 y 16 años, y unas gemelas de 13, mis princesas. Subí de peso y me sentía acomplejada, y él me decía que era hermosa. Nuestras discusiones eran pocas y espaciadas. Siempre hablábamos de todo, pero cuando discutíamos, generalmente era sobre tener relaciones o la falta de estas por mi parte y sobre las cosas que me negaba a hacer en la cama. No era que no quisiera hacerlas, simplemente no estaba de humor, y él lo entendía. Cuando cumplí 39, mi fiesta de cumpleaños fue la revelación de mi nueva yo. Pasé todo un año en el gimnasio haciendo yoga y pilates. Mi esfuerzo me llevó de pesar 180 libras a 135, y para mí fue una transformación increíble. Siempre había sido una chica rellenita, así que tener un cuerpo firme y tonificado era una nueva experiencia. Mi ex esposo también iba al gimnasio conmigo, pero no tanto. Sin embargo, pasó de 260 a 225 libras y estaba empezando a moldear su cuerpo. Mi ex esposo no podía mantener sus manos lejos de mí, pero por alguna razón yo seguía sin estar de humor. No es que no lo intentara. Íbamos a cenar, bailábamos y dábamos paseos regularmente. Siempre ayudaba en casa y podía ver en sus ojos cuánto me amaba y deseaba. 20 años juntos y aún me miraba con deseo. Creo que cualquier mujer querría desesperadamente eso. Pero mentalmente simplemente no tenía ganas. En ese momento, pensé que estaba pasando por una menopausia temprana, ya que solo teníamos relaciones 2, tal vez 3 veces al mes, y yo solo quería una sola vez y ya. Pero él quería más. Y sin importar cuánto lo intentara, yo simplemente no estaba interesada. Mencionó la terapia de pareja y me negué. Y aquí es donde entra en juego mi egoísmo. Un nuevo gerente comenzó a trabajar en mi oficina unos días después de mi cumpleaños. Era un poco más joven y atractivo, y por alguna razón se interesó en mí. Al principio lo ignoré. Luego pasó de ser ignorado a tener conversaciones casuales. Luego coqueteó y le mostré mi anillo. Sin embargo, después de 2 meses de coqueteo constante, le correspondí, lo que llevó a que le contara sobre mi vida, y me encontré pensando en él cada vez más. Esto fue una aventura emocional. Lo sé ahora, pero en ese momento me sentía en las nubes. Mi ex esposo sospechaba que algo raro pasaba conmigo. Tuvimos una discusión acalorada al respecto, una que, honestamente, creo que fue el comienzo de todo. Él se acercó para besarme, de manera subconsciente, hice un gesto de disgusto. No fue dirigido hacia mi ex. Estaba pensando en este otro hombre cuando él se inclinó y sentí repulsión por toda la situación. Al menos, eso es lo que me digo a mí misma. Una semana después de ese día, le pedí al nuevo gerente que se reuniera conmigo en una cafetería para hablar. Tenía toda la intención de decirle que me dejara en paz, que no podía hacer esto. Pero antes de que pudiera decirle algo, me besó y mi mente se quedó en blanco. Ese fue el inicio de nuestra aventura de 6 meses. Durante ese tiempo, hice con este hombre cosas que mi ex siempre quiso. Fui más entusiasta, más dispuesta. Siempre estaba de humor. Creo que era porque era algo nuevo. Mi ex y yo sí tuvimos relaciones durante ese tiempo, pero con menos frecuencia. Empecé a alejarlo, a criticarle pequeños hábitos. Incluso lo menosprecié. Me avergüenzo de cómo lo traté en ese periodo. Solo me di cuenta de lo que estaba haciendo cuando mi hermano vino a visitarme y me dijo que mi ex se había sincerado con él sobre lo deprimido que se sentía y que estaba pensando en pedir una separación. Decía que sentía que yo ya no lo amaba y que estaba empezando a dejar de amarme. Eso me sacudió. Así que inmediatamente terminé la aventura, renuncié a mi trabajo y me dije que haría que mi esposo se sintiera amado y deseado. Iba a arreglar esto. Iba a ser una mejor esposa si podía. Mi amante apareció en mi casa con una caja de mi oficina, cosas de mi escritorio que había pedido que enviaran. Hablamos. Quería saber qué había hecho mal y le dije que necesitaba arreglar mi matrimonio. Le pedí que se fuera y él quiso un último encuentro. Le dije que no. Rogó, suplicó y, como una tonta, acepté. Fuimos a la habitación de invitados y lo hicimos.
No sé cuánto tiempo llevábamos cuando, de repente, él se estremeció violentamente hacia atrás y se oyó un fuerte golpe. Me incorporé y vi a mi ex mirándome. Mi amante estaba en el suelo y había un gran agujero en la pared. Intenté decir algo, pero los ojos de mi ex estaban inyectados de sangre. Las lágrimas corrían por su rostro y sus labios temblaban. Podía ver cuánto dolor sentía y me sentía asqueada de mí misma. Vi cómo mi amante se levantó e intentó irse. Mi ex lo miró y mi amante le dijo que si sabía lo que le convenía, retrocediera. Entonces mi ex lo atacó. Grité y lloré, suplicándole que se detuviera. Desesperada, salté sobre su espalda, lo que resultó en que me lanzara al suelo. Todo se volvió borroso por un momento. Los sonidos eran apagados, pero cuando volví en sí, mi ex tenía a mi amante de lado y estaba al teléfono. Todo lo que pude hacer fue mirar el rostro hinchado de mi amante, la sangre y los dientes en el suelo junto a él. Hubo un fuerte golpe en la puerta y vi a mi ex poner el teléfono en altavoz, colocarlo lentamente en el suelo, arrodillarse y poner las manos detrás de la cabeza. La puerta se abrió, la policía entró y lo esposó, mientras los paramédicos llegaron momentos después. Pronto supe que él mismo había llamado al 911. Todo se desmoronó en el hospital. Mi padre no me dirigió ni una sola palabra, solo me miró con vergüenza. Mi hermano me gritaba, destrozado, preguntándome cómo pude hacerle eso a mi ex. Mi madre intentaba consolarme, diciéndome que todo estaría bien, lo que provocó que mi padre le gritara a ella. La familia de mi ex estaba furiosa. Sus hermanas me amenazaron, y sus padres me miraban como si quisieran enviarme a la tumba. Me acerqué a mis hijos, pero se negaron a hablarme. Mis hijos mayores ni siquiera podían mirarme. Mi amante estaba gravemente herido y necesitaba cirugía reconstructiva en el rostro. Mi ex prácticamente le destrozó la cara. En el hospital una mujer entró a mi habitación y me atacó de inmediato. Mi hermano la apartó de mí y resultó ser la esposa de mi amante. No sabía que estaba casado. Nunca llevaba anillo. Nunca mencionó nada. Me hizo sentir aún peor. En el proceso previo al juicio, mis hijos se quedaron con sus abuelos paternos y mis hijas se negaron a hablarme. Mi ex tampoco quería verme. Intenté visitarlo en la cárcel del condado y me lo negaron. Mi hermano se aseguró de que mi ex fuera trasladado a la instalación correccional donde él trabajaba para poder vigilarlo. Cuando le pedí a mi hermano que le transmitiera un mensaje de mi parte, me dijo que me fuera al infierno. Durante el juicio, fue la primera vez en 3 meses que vi a mi ex. Me miró con un odio tan profundo que me hirió más de lo que jamás pude imaginar. Siempre me había mirado con amor, incluso cuando estábamos enojados el uno con el otro. Pero en ese momento, solo había odio. Tuve que salir para llorar en el baño. A medida que avanzaban los días, me vi obligada a relatar cada detalle de mi aventura ante todos. Cuando mencioné cuánto tiempo había durado, mi ex se veía devastado y mi padre se levantó y salió de la sala. Durante mi testimonio, supe que mi ex había venido a casa para sorprenderme con un almuerzo y un viaje de fin de semana a los Catskills. Tenía planeada una escapada romántica solo para entrar y encontrarnos en la habitación. Y reaccionó. Declaró que cuando mi amante le ordenó que se hiciera a un lado, perdió el control y lo golpeó, deteniéndose solo cuando me lanzó fuera de él. Llamó rápidamente al 911, y durante el juicio se reprodujo la grabación de la llamada. Oír el dolor en su voz, sus sollozos mientras seguía las instrucciones del operador, fue desgarrador. Mi amante no pudo testificar verbalmente y estaba fuertemente medicado, así que presentaron imágenes de cómo quedó, lo que me revolvió el estómago porque yo era responsable de todo esto. Mi ex le destrozó la cuenca del ojo, los pómulos y la mandíbula. Dijeron que había fragmentos óseos demasiado pequeños para reconstruirse. Fue acusado de un delito grave de 3er grado y sentenciado a 7 años de prisión, lo que provocó gritos de protesta de mis hijos varones y lamentos de mis hijas y su familia, un sonido que aún me persigue. Esos primeros 3 meses fueron una tortura. La esposa de mi amante me demandó por alienación de afecto. Mi ex pidió el divorcio. Mi hijo mayor se mudó. Mi otro hijo se encerró en su habitación y mis gemelas comenzaron a rebelarse. Mis excuñadas me atacaron en medio de un supermercado. Su madre me escupió en la cara cuando intenté disculparme. Mi padre y mi hermano se negaron a hablarme. Eventualmente, tuve que buscar un nuevo empleo. No había dinero entrando y casi agoté los ahorros, pero básicamente estaba vetada en mi campo. Era mala publicidad para la firma contable, así que comencé a trabajar en el comercio minorista y como ajustadora temporal en H&R Block durante la temporada de impuestos. Casi perdí la casa. Mi ex se negó a permitirme visitarlo y cada carta que envié fue devuelta. Llorar en la ducha se convirtió en algo casi diario. Mis padres casi se separaron porque mi madre me defendía constantemente. Mi hermano se negó a reconocerme. Incluso mis amigos de la infancia se dividieron. Pronto comencé a tener pensamientos de acabar con todo, de recoger mis cosas y desaparecer. La culpa era insoportable. Finalmente, vi a una terapeuta y ella me reprendió. Me dijo que simplemente me había acomodado con mi ex, que no lo veía como esposo, sino como un amigo con beneficios, y que lo traté como tal. Tenía razón. Me acomodé demasiado con él. Lo veía como un compañero, mientras que él me veía como su esposa, la madre de sus hijos, la mujer que amaba y deseaba.
lo di por sentado. Pasó casi un año de silencio por parte de mis hijos. Cuando cocinaba la cena, recogían su comida y se iban a sus habitaciones, negándose siquiera a mirarme. Tuve varios colapsos, suplicándoles que me dijeran algo, pero nunca respondían. Mi hermano se casó y no fui invitada. Mis hijos sí. Seguí intentando visitar a mi ex con la esperanza de que me hubiera agregado a su lista de visitas, pero siempre me lo negaban. Mis cartas seguían siendo devueltas. Caí en una depresión profunda y sabía que me lo merecía. Entonces, un día, de la nada, mi hermano apareció en mi casa. Me sorprendió verlo y me alegré. Era la primera vez desde el juicio que venía a mi casa. Pero solo había venido para regañarme. Me dijo que mi ex estaba en la enfermería después de haber sido apuñalado. Un interno intentó agredir íntimamente a mi ex en su celda, lo que resultó en que mi ex fuera apuñalado en el estómago y el interno terminara con la columna rota. Mi hermano me gritó preguntándome quién hizo esto antes de volver a su camioneta. Lloré durante días después de eso porque tenía razón. Yo hice esto. Intenté visitarlo en la enfermería y aún así me lo negaron. Durante 4 años más intenté hablar con él y seguí escribiéndole cartas, pero fueron devueltas. Afortunadamente, nuestros hijos visitaban mucho a su padre. Fue así como me enteré de que mi hermano lo había puesto en custodia protectora desde su ataque. A lo largo de los años, mi hijo mayor fue a la misma universidad a la que asistió mi ex e incluso tomó la misma carrera. Solo llama a sus hermanos. Nunca quiso hablar conmigo. Nunca viene a la casa durante las festividades, solo va a casa de sus abuelos. Mi otro hijo siguió su ejemplo al ir a la misma universidad y también se negó a llamarme. Mis gemelas fueron duras conmigo, pero visitaban a su padre semanalmente, lo que mejoraba su estado de ánimo, y cuando se volvían demasiado rebeldes, su tío las ponía en su lugar. Pero mi hermano y yo apenas hablábamos. Intenté visitar a su esposa cuando tuvieron su primer hijo, pero me pidieron que me fuera. Mi madre me mantenía al tanto de lo que ocurría en sus vidas. Mi padre seguía negándose a reconocerme. Luego, a principios de mayo de este año, mis hijos estaban felices y mis hijos varones volvieron a casa. No sabía por qué y no me importaba. Estuvieron en casa durante 4 meses. Mis hijos estaban cerca y yo hacía todo lo posible por mostrarles cuánto lo lamentaba. Pero en su mayoría me ignoraban. Sin embargo, me hablaban, y eso me hacía muy feliz, poder tener una conversación con ellos, saber qué estaba pasando en sus vidas. Mi hijo mayor estaba saliendo con una mujer desde hacía más de un año. Mi segundo hijo estaba en el equipo de atletismo de la universidad. Incluso mis hijas comenzaron a hablarme de nuevo, y eso hizo que me odiara aún más por lo que les hice. Verlos sonreír otra vez, bromear y cenar juntos, lo extrañaba tanto. A finales de agosto, me estaba preparando para el primer día del último año de preparatoria de las gemelas, que también caía en su cumpleaños número 18. Expresé mi entusiasmo por su fiesta de cumpleaños, les dije lo que planeaba hacer, y sin dudarlo, mis hijas me pidieron si podíamos hacerlo en otro día. Me confundió porque pensé que estábamos empezando a mejorar. Cuando pregunté por qué, una de ellas dijo, porque papá nos va a hacer una fiesta y no quiero que esté cerca de él. Ese comentario me dejó en shock. Pregunté cuándo había salido su padre y me dijeron que salió a finales de abril por buena conducta. Lloré porque estaba libre y eso me rompió un poco más. Estaban más presentes porque él estaba fuera. Eran más felices y alegres porque tenían a su padre de vuelta en sus vidas. No era porque estuviéramos empezando a sanar. Lo tenían de vuelta. Pregunté dónde estaba viviendo y me dijeron que estaba en casa de mi hermano. Intenté llamarlo, necesitaba hablar con él, pero se negó. Intenté ir hasta allí con todas las cartas que habían sido devueltas durante los años y lo vi brevemente a través de la rendija de la puerta. Grité su nombre y mi hermano me pidió que me fuera. Le entregué las cartas y me fui. Cuando llegué al final del camino de entrada, escuché su voz. Me di la vuelta y él venía caminando hacia mí. Inmediatamente comencé a llorar y corrí a abrazarlo, pero él me devolvió mis cartas. ¿Olvidaste esto?, me dijo fríamente y lloré mientras lo veía alejarse. Supliqué, le rogué que solo hablara conmigo y él simplemente volvió a entrar en la casa. Mis hijos me observaban desde la puerta y en sus ojos no había amor por mí. En ese momento, me di cuenta de que mis hijos solo me toleraban. Sin embargo, aún quiero arreglar esto. Quiero decirles lo egoísta que fui. Quiero decirle cuánto lo extraño. Decirle cuánto lo siento por haber destruido lo que teníamos. Así que sigo intentando seguir adelante con mi vida diaria. Supe por mi madre que la exesposa de mi amante lo visitaba desde hace 2 años y que ha estado yendo a verlo. No me importa, realmente. Solo quiero que de alguna manera me perdone. Quiero que me hable. Quiero que esté a mi lado. Quiero que me mire como solía hacerlo. Quiero a mis hijos con nosotros. Solo quiero recuperar a mi familia. Pero sé que no lo merezco. Incluso si, por algún milagro, volviéramos a estar juntos, nunca sería lo mismo. Fui egoísta y desearía poder deshacerlo todo. Actualización, respuesta del hijo de OP a su publicación. Esta es una respuesta a la publicación de mi madre. Mi egoísmo arruinó a mi familia en el sub de apoyo para infieles.
Soy un usuario habitual de Reddit, así que estoy usando una cuenta alternativa porque realmente no quiero que ninguna de las personas que conozco en mi vida social sepa que soy yo. Me esfuerzo por mantener mi pasado en secreto. Mis amigos de la universidad no saben que mi padre estuvo en prisión, ni me interesa contárselos. Así que cuando caminaba por el campus y escuché a mucha gente hablar de esta publicación y compartirla como si nada, me trajo de vuelta muchas emociones que he estado tratando de superar. Busqué la publicación y había suficiente información para saber que se trataba de mi familia, y eso me enfureció. Me puse en contacto con mi madre, que comenzó con un maldito mar de lágrimas, y le grité. Luego fui a ver a mi padre y le conté lo que hice. Él me gritó. Mi padre es un buen hombre. Solo me gritó por maldecir. Mi madre me dice que puede que no la ame, pero que necesito respetarla. Es difícil respetar a alguien así. Mi padre siempre luchó. Nos inculcaba que debíamos estar agradecidos de haber crecido en un lugar donde no nos atacaran por sacar buenas calificaciones o por ser atrapados leyendo por otros niños. Donde no te golpearan por querer cosas de blancos, como ir a la universidad. Nos contaba que así era para él en el South Bronx. Mis tías nos contaron cómo se unió a una pandilla a los 13 años solo para que lo dejaran en paz mientras iba a la escuela. A los 15, su padre falleció de cáncer y mi padre tuvo que convertirse en una figura paterna para sus dos hermanas, ya que no había seguro de vida. Trabajaba y hacía lo necesario para ayudar a pagar la renta y poner comida en la mesa, todo mientras seguía asistiendo a la escuela. Mi padre dijo que tuvo la suerte de que su madre se casara nuevamente con un buen hombre y se mudaran al norte del estado de Nueva York para tener una vida mejor. Según mi tío, él y sus amigos pensaban que mi padre era raro. Eran los años 90 y mi padre llegó a la escuela con ropa muy holgada y una camiseta con la bandera de Puerto Rico, así que decidieron molestarlo. Mi tío dijo que no esperaban que mi padre los enfrentara de inmediato y les pateara el trasero. Pero en lugar de irse, mi padre lo ayudó a levantarse y le preguntó si quería saltarse la escuela, compartir una cerveza de 40 onzas y hablar las cosas. Mi tío dijo que cuando mi padre hizo eso, supo que iban a ser amigos y comenzaron a pasar el rato juntos. Fue entonces cuando le presentó a mi madre y ellos se llevaron bien de inmediato. Fueron a la misma universidad y al final de su primer año, se casaron. Cuando crecíamos, mis padres eran una pareja amorosa y melosa. Siempre estaban tomados de la mano, besándose, y era realmente embarazoso. Incluso al comienzo de mi último año de preparatoria, cuando todo se fue a la mierda, él seguía actuando como un adolescente con mi madre. La amaba. La respetaba. Puedo decir honestamente que nunca la puso en un pedestal. Me decía que una mujer no respetará a un hombre que la coloque en un pedestal. Y cuando le pregunté por qué, dijo, porque siempre te estará mirando hacia abajo. Mi padre me contaba que su padre y su padrastro tenían la misma mentalidad. Que debes tratar a tu esposa como tu igual. Ella es tu mejor amiga. Ella es tu confidente, como tú eres el de ella. Mi padre tenía sus peculiaridades. Era un hombre grande y bromista. Medía 1,80 metros y pesaba 118 kilogramos. Y, a pesar de ser corpulento, era muy activo. Me encantaba cuando le cantaba a mi madre. A todos nos encantaba. La serenaba. Le compraba flores y escribía en la tarjeta, porque es jueves. Y estaba pensando en ti. Le escribía cartas de amor ocasionales y defendía su honor cuando alguien era grosero o irrespetuoso con ella. Siempre le decía lo hermosa que era. Mi padre les mostró a mis hermanas qué tipo de hombre debían tener en sus vidas. Y cuando se trataba de mi tío, mi padre siempre estuvo ahí para él, incluso cuando todos pensaban que era un caso perdido. Mi padre nunca se rindió con él. Y como dijo una vez mi abuelo, le sacó la estupidez a golpes y dejó atrás al hombre que debía ser. Esa frase siempre me hizo reír. Mi padre me mostró cómo debe comportarse un hombre, un amigo y un esposo. Y mi madre, antes de su aventura, siempre amó a mi padre. Él siempre la apoyó y la motivó. Era su propio equipo de porristas cuando ella estaba en la miseria. Y ella lo era para él. Para todos nosotros tenían el matrimonio que queríamos tener. Y luego mi madre lo arruinó. Recuerdo esos meses. Ella le hablaba a mi padre como si estuviera por debajo de ella, y él le respondía, pero se contenía. A pesar de que mi padre se graduó de la universidad y tenía una carrera exitosa como asesor financiero, podía pasar de serio a barrio en 5 segundos. La abuela decía que era como su padre, amable, respetuoso y servicial, pero que no dudaría en arrancarte la garganta con sus propias manos. Mi papá intentó todo, comprarle flores, invitarla a cenar, sacarla a bailar, pero ella estaba en su propio mundo, tratándolo como basura. Todos vimos cómo esto afectaba a mi hermano y a mis hermanas gemelas, pero mi papá sonreía y nos decía que lo iban a solucionar. Nos decía que probablemente mamá estaba muy estresada en el trabajo y que lo llevaba a casa, y yo le creí, sobre todo cuando ella renunció. De verdad pensé que el problema era su trabajo. Y luego arrestaron a mi padre. Mamá, ¿sabes la vergüenza que sentimos cuando toda la escuela hablaba de lo que pasó?
Arrestaron a mi papá porque tú no pudiste mantener las piernas cerradas. No podía mirarte a la cara, por eso me fui a casa de la abuela. Verte me daba asco. Y cuando visité a papá, él tampoco podía mirarme a mí. Estaba avergonzado. Me dijo que había fallado como esposo y como hombre. Le dije que no, pero él insistió en que sí, porque un hombre habría pensado en las consecuencias antes de hacer algo tan estúpidamente impulsivo. Y falló como esposo porque su mujer se acostó con otro hombre. Le supliqué que me mirara, pero no lo hizo. Y luego tuviste el descaro de pedirnos perdón, y por primera vez en mi vida quise hacerte daño. Todos estábamos destrozados, y tú querías perdón. Cuando me senté en ese juicio, escuchar esa llamada al 911 fue lo peor que me ha pasado. 25 minutos de agonía, oyendo a mi padre, un hombre que habría matado y muerto por ti, llorar, suplicarle a la operadora ayuda, diciéndole que creía que acababa de matar a alguien. Escuchar a esa mujer tratando de calmarlo mientras él repetía una y otra vez el amor de mi vida me engañó, nos rompió más que nada. Sé que intentaste ser un testigo de carácter para papá. Todos te dijimos que no lo hicieras. Y lo hiciste de todos modos. ¿Por qué? ¿Para mostrarnos que aún no amabas? ¿Para decirle a la corte que era un buen hombre? Porque, en mi opinión, ese contrainterrogatorio, cuando confesaste cuánto tiempo llevabas con ese hijo de puta, fue la razón por la que lo perdimos. La razón por la que lo enviaron a prisión. Y creo que si hubiéramos tenido un abogado real en lugar de uno de oficio, él habría salido libre. Desarrollé problemas de ira por eso. Mi hermano se volvió un alcohólico a escondidas. Una de las gemelas tuvo pensamientos sobre desvivirse, y no te diste cuenta. Todo lo que querías era arreglar las cosas con papá, dejando que yo me encargara de mantener a mis hermanos a flote. Te odié. En cierto modo, aún lo hago. Cuando me fui a la universidad, no quise tener nada que ver contigo. Como mi padre, tuve que convertirme en un padre sustituto para mis hermanos. Trabajaba a tiempo completo, iba a la universidad y le mandaba dinero a papá para ayudar a pagar las cuentas. No sé por qué fingiste que lo hacías tú sola. Mamá, sé que fue difícil. Sé que estabas realmente deprimida. Pero tenías ayuda con las cuentas, y la abuela te defendió. Pero solo lo hizo porque todos estaban en tu contra. O al menos eso es lo que creen las gemelas. Cuando apuñalaron a papá, casi tuve un colapso nervioso. Lo había visto ese mismo día. Me estaba burlando de lo musculoso que se había puesto y nos reímos de cómo él llamaba a su físico el plan de entrenamiento carcelario. Lo hacía sonar como un comercial gracioso. Iba de regreso a la universidad cuando recibí la llamada. Casi chocó el auto. Mi cerebro se apagó. Fue difícil para todos. No le dije esto a nadie, pero me senté afuera del apartamento de ese hijo de puta. Quería destrozarlo, pero cuando lo vi caminando con ese bastón, recordé lo que dijo papá y me fui. Con el paso de los años, la abuela murió. Luego el abuelo, unos días después, por el síndrome de corazón roto, y papá no pudo asistir al funeral. ¿Sabías que ambas hermanas se casaron en la sala de espera solo para que él pudiera entregarlas? El daño que nos has causado a todos es tremendo, y no ayudó que siguieras pidiéndonos que te perdonáramos. Que te diéramos otra oportunidad. Nunca nos diste espacio para comprender, para sanar. Solo seguías pidiendo. Y todo lo que veo es que solo querías sentirte mejor contigo misma. No te importaba. No intentaste. Solo nos diste espacio y actuaste como si se esperara que de repente actuáramos como si estuviéramos bien otra vez. Sí, intentaste en los últimos años, pero no lo hiciste en el momento en que debías, cuando era lo más importante. Cuando papá salió, nos dijo que empezáramos a hablar contigo. Nos dijo que eras una buena madre para nosotros y que por lo tanto debíamos mostrarte respeto. Así que lo hicimos. Y te hizo feliz por un tiempo. Recordé lo que era no odiarte. Papá tuvo problemas al principio para encontrar trabajo, pero uno de sus antiguos clientes lo contrató. No esperaba que las gemelas te tiraran la bomba. Papá no quería que supieras que estaba fuera. Así que cuando apareciste, realmente le molestó. Vomitó después de hablar contigo. Dijo que la sola vista de ti lo enfermaba. En cuanto a tu declaración en tu post sobre esa ex esposa viniendo a ver a papá, ella ha estado viniendo a verlo semanalmente durante más de 3 años, y han pasado tiempo juntos desde que él salió. Así que, por favor, deja de construir un castillo en el aire sobre que los dos se van a reconciliar. Si quieres hablar de esto, llámame. ¿Quieres arreglar las cosas con tus hijos? Llámame. Lo que hiciste la semana pasada, publicando lo que probablemente es el peor momento de nuestras vidas, fue puro egoísmo, como tu título sugería. Le conté a papá sobre esto y no le importa. Dijo que solo eres la madre de sus hijos, nada más.